tiempo habrían deteriorado mucho la fachada medieval. Catedral de Granada, fachada 1667. Alonso Cano. Combinó el arco de triunfo con 3 vanos apoyados en contrafuertes enmarcados con arcos de medio punto y fachada retablo. La pared retranqueaba con respecto al arco, lo que creía ricos contrastes luminosos y un gran sentido decorativo en los entablamientos y diversos tipos de decoración. Sagrario de la Cartuja, 1704-1720. Francisco Hurtado Izquierdo. La riqueza de materiales que lo cubren, mármoles de distintos colores, brillantes dorados, provocan una gran teatralidad y un profundo sentido religioso. Cuenta con un tubernáculo de mármol que hace alzar la mirada agitando sus formas para que el movimiento ascendente sea constante. Capilla de San Isidro, 1642-1669. Se ubica en la iglesia de San Andrés de Madrid, proyectada por Pedro de la Torre. Diseñó un camarín destinado a la exposición de imágenes o relicarios que se sitúan detrás del altar, para permitir su visión desde los naves. Fachada retablo, entablamiento partido y frontón semicircular, cubierta con una cúpula de tambor octagonal. La obra sufrió un total destrucción por un incendio en julio de 1936. Pintura. El siglo de oro de la pintura en España es el siglo XVII y corresponde al movimiento pleno de la pintura barroca. En la pintura barroca española hay una serie de elementos comunes que son fruto del momento político y religioso que vive España. Por un lado se percibe el pesimismo del decaimiento del gran imperio español del siglo anterior, durante los sucesivos reinados de los Austrias menores como Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En cuanto a la estética, al principio triunfa especialmente el tenebrismo italiano impulsado por el gran Caravaggio. Sin embargo, esta corriente al final terminaría por ser abandonada por la mayoría de nuestros artistas. Los principales clientes de la pintura barroca fueron la corte, la iglesia y la aristocracia, un arte que además estaba sometido bajo vigilancia de la Santa Inquisición. De ahí la escasez en esta época de pintura de géneros o mitológicos. Pero sin embargo, hay pinturas en las cuales se clasificaron en retratos personales, religiosos, históricos, mitológicos y bodegón. En las pinturas se daba un toque narrativo en la pintura a través de la persuasión. Con el paso del tiempo fueron creando una atmósfera más amplia y aérea. Martirio de San Bartolomé. El Martirio de San Bartolomé es un cuadro de José de Ribera pintado en 1644. Actualmente se expone en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ante la negativa de San Bartolomé, fue torturado y finalmente desollado vivo. Por esta razón, iconográficamente, San Bartolomé es representado en la mayoría de los casos siendo desollado o bien ya desollado con su piel colgando. También suele aparecer con un cuchillo, símbolo del martirio. Tentación de San Jerónimo. Pertenece a una serie de 18 lienzos, pintados hacia 1657 por Juan Valdés Leal, en los que se narran episodios de la vida de San Jerónimo, y ensalza la historia de su orden monotástica, con la representación de sus principales miembros. El lienzo que podemos ver en estos momentos es quizá uno de los más conocidos de su autor, aparte de los dedicados a los monjes sevillanos. Relata una de las pruebas a las que fue sometida la santidad de San Jerónimo, habiéndose retirado de las galas mundanas, entre las que se contaba el cargo de cardenal. San Jerónimo se recluyó en una cueva del desierto para meditar y hacer penitencia. Las tentaciones de San Jerónimo está considerada como una de las mejores versiones de este tema de la pintura barroca europea. En este cuadro, la energía moral en el rechazo de la tentación se traslada en la técnica decidida de pincelada energética y fogoso colorido, que no obstante describe con acierto los detalles. Santa Casilda, 1640, Francisco de Zurbarán. Vestida a la moda del siglo XVII, con ricas y coloridas telas de pliegues acartonados que hacen a la santa una hermosa dama. Aquella santa que trocó en rosas el pan de los cautivos de su alta, la Santa Mora. Zurbarán vio en ella una dama del siglo XVII. La representó en traje majestuoso como si andara, tal como si fuese sorprendida camino de terribles calabozos.
expresa una mirada de misterio y enigma. La Virgen y el Niño, 1645-1652, Alonso Cano. Esquema muy reposada, imagen centrada utilizando claro oscuro, pero sin afán de producir efecto violento. Su objetivo del autor fue reflejar la tranquilidad, delicadeza y belleza a través de la luz en el cuadro. Adoración a los Reyes Magos, 1619. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Fue pintado para la capilla del noviciado de los jesuitas. Los rostros delicados reflejan un tributo amoroso, realizado con detonantes de claroscuro, y en la esquina superior izquierda refleja un paisaje de luz que se ilustra con la escena. Para hacer la pintura se basó en su familia para interpretar a los personajes de la obra. Escultura. La escultura barroca busca el movimiento, se proyecta dinámicamente hacia afuera con líneas de tensión complejas, especialmente la helicoidal o serpentinata, y multiplicidad de planos y puntos de vista. Se desarrollaron esculturas religiosas para establecer una relación de fe y temor en los feligreses. Se caracterizan por su realismo, estilización, verismo, expresividad y dramatismo. El uso de la madera policromada se debía al efecto realista que se conseguía al realizar esculturas de cuerpo completo y tamaño natural. Ya no se tomaba de gran importancia la belleza física, ya que lo que les importaba más era la espiritualidad, realismo y expresividad, sentimientos. Se une un gran sentido naturalista y usaba la técnica de estofado, pintar en dorado. Se va abandonando el uso del mármol. Cristo de la Clemencia. El Cristo de la Clemencia, realizado entre 1603 y 1606 por Martínez Montañés, ha vuelto 174 años después al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Se trata de la escultura del Crucificado. Sin embargo, en ella no hay realismo violento. Se representa a Cristo aún vivo. También esta obra denota una gran perfección anatómica. La mirada del Cristo de la Clemencia es, pues, símbolo del amor de Dios a los hombres y, según los planteamientos cristianos, de su infinita misericordia. El Jesús del Gran Poder. Creada por Jesús de Mesa en el año de 1620, es una escultura de Cristo llevando la cruz con patética expresión de cansancio y dolor. Se trata de una escultura de vestir. El nombre de Jesús del Gran Poder proviene del significado espiritual que recibe Dios es amor, que este amor genera un poder de derriba cualquier tipo de obstáculo. El poder del amor, Dios que hace disipar lo malo del mundo. La Inmaculada de la Catedral de Granada. El facistol canesco está coronado con un pequeño templete ocupado en la actualidad por una imagen del crucificado. Para su interior, esculpió en 1655 Alonso Cano su famosa Inmaculada. La Virgen es esculpida con rostro joven, mirando hacia abajo y con las manos en actitud piadosa. Lleva un manto azul que se le ajusta al cuerpo a manera de uso. Sus pies se apoyan sobre nubes y ángeles. La Epifanía de los Pastores, 1609-1613. Juan Martínez Montañés. Plasma como nunca la serenidad, el equilibrio, la gracia y la belleza. María y José presentan al niño, al que además de los pastores acuden a adorar dos majestuosas figuras angelicales, una mula y un buey asomándose en el ventanuco. Aquí es donde mejor se aprecia su calidad escultórica y su formación clásica. San Francisco de Asís, Pedro de Mena, tiende a concentrar la atención en el rostro, pretende sintetizar al máximo su indumentaria, cuadrando la cabeza dentro del traje, crea zonas de sombra y luz en fuerte contraste, modelado detallado y minucioso de todos los rasgos anatómicos, da un paso notable hacia una mayor expresividad. Hemos llegado al final de este tema del arte barroco hispano. Esperemos que les haya interesado bastante y agradecemos su total atención. ¡Nos vemos!